Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 316, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 15, el existencialismo, 847, Heidegger, el ser. Los análisis existenciales de que se ha hecho mención en las páginas anteriores constituyen la mayor contribución que Heidegger ha dado a la filosofía contemporánea e incluso una de las manifestaciones más originales e interesantes de dicha filosofía. En estos análisis, el instrumento fundamental de que se ha servido Heidegger es la noción de posibilidad, que, también por obra suya, ha sido lanzada a primer plano no solo en la filosofía, sino en muchos otros campos de la cultura contemporánea. Como quiera que se entienda esta noción, a ella se encuentra íntimamente vinculado el sentido de la indeterminación, de la inestabilidad, del riesgo y, en una palabra, de la no necesidad. Desgraciadamente, Heidegger no se ha parado a explicarlo, tal vez por considerarla obvia, pero aún así, el uso que de ella hace equivale en muchos casos a su negación. La trascendencia, la proyección, la anticipación, que son modos autocomprensivos de la existencia, se fundan todos en el poder ser de la existencia misma, es decir, son modos y formas de posibilidad. Pero para Heidegger, todos estos modos y formas no hacen sino lanzar a la existencia a la situación en que se encuentra ya, esto es, reducirla al hecho o, desde el punto de vista del tiempo, al pasado. De esta manera, la factualidad de la existencia pasa a ser su carácter fundamental. La existencia no puede ser sino lo que es, o ya ha sido de hecho. Pero de esta manera, sus posibilidades constitutivas se revelan como otras tantas imposibilidades. La trascendencia y la proyección vienen a ser la nada de la trascendencia y de la proyección, porque en realidad no pueden trascender ni proyectar nada. A pesar de las explícitas afirmaciones de Heidegger, la realidad se capta en su obra, el desquite en la posibilidad, el hecho en el proyecto, el pasado en el porvenir. Y las posibilidades en que se comprende el estar se revelan, una vez comprendidas, como auténticas imposibilidades. Si se compara este punto o meta de llegada del análisis existencial de Heidegger con su punto de partida, la autocomprensión de la existencia en términos de posibilidad, se descubre inmediatamente que hay que abandonar el punto de llegada o el punto de partida. No es de extrañar que Heidegger haya abandonado el punto de partida de la analítica existencial y en cambio se haya afirmado en el punto de llegada. El objetivo de la analítica existencial era el de conducir a una ontología, esto es, a la determinación del sentido del ser. Esta ha procedido interrogando a aquel ente que precisamente se plantea el problema del ser, es decir, el estar o el hombre. Y a esta pregunta el estar ha respondido manifestando la nada de su ser, es decir, no ha respondido. La enseñanza que se deduce de estas conclusiones de la analítica existencial es, pues, que el sentido del ser no se puede obtener interrogando a un ente, aunque sea un ente primario o privilegiado. O, por mejor decir, que de esta interrogación aquel sentido resulta aclarado en forma exclusivamente negativa. El ser cuyo sentido se busca no es el ser de un ente. Este significado que las conclusiones de la analítica existencial tienen para la ontología auténtica lo ilustra claramente Heidegger en la introducción a la metafísica. Pero, al mismo tiempo, esta obra es también una crítica y una disolución de la metafísica clásica porque ésta ha hecho, según Heidegger, precisamente lo que la analítica existencial ha demostrado no poderse hacer. Ha indagado el sentido del ser a partir del ser de los entes. Por eso, la metafísica es, en último análisis, solamente una física. La metafísica se pierde entre los entes y olvida el ser. Es un olvido del ser que conduce al olvido de este olvido. Según Heidegger, el plano de la física solo pertenece a la doctrina de Aristóteles del ser, como acto puro, la de Hegel del concepto absoluto, la de Nietzsche del eterno retorno. En cuanto a Platón, ha sido el primer responsable de esta degradación de la metafísica a física, pues mientras los primeros filósofos habían concebido la verdad como revelación del ser, según el sentido etimológico de la palabra griega, que significa desvelamiento,
Platón primeramente ha invertido la relación entre verdad y ser, fundando el ser en la verdad. De este modo, la verdad deja de ser el desvelarse del ser y se convierte en la normatividad u objetividad, el valor del pensamiento humano. La idea de que habla Platón es una mirada sobre el ente. La verdad es la exactitud de esta mirada. Desde esta doctrina platónica hasta la afirmación de Nietzsche de que la verdad es una especie de error, media un paso gradual y necesario, que es la historia misma de la filosofía, en cuanto ha sustituido al pensamiento del ser el pensamiento del valor. Con su pretensión de derrocar los valores tradicionales, Nietzsche piensa todavía en los valores, es decir, se mueve en el ámbito mismo de la metafísica. Pero este pensar suyo equivale al auténtico nihilismo porque es el olvido del ser. Siendo esto así, la ontología, el desvelamiento de la esencia del ser, no puede ser el resultado del análisis del ser de un ente cualquiera, ni, en general, el producto de la iniciativa de un ente. Puede ser solamente el producto de la iniciativa del ser, y el hombre puede solamente ponerse en las condiciones de experimentar esta iniciativa. Por eso, asume Heidegger como concepto fundamental de su filosofar el de la verdad como un no ocultarse o descubrirse del ser, que ya había explicado en las primeras páginas de Ser y Tiempo. El desvelarse del ser supone que el hombre se abra al ser y se haga disponible para él. El hombre puede medir la verdad de su conocimiento mediante la conformidad de éste con las cosas, según el concepto tradicional, solo porque el ser se le revela a través de las cosas existentes. Pero este descubrimiento implica que se haga libre para ello, presupone la libertad, y es este, precisamente, el significado originario de la libertad y de la verdad. La libertad, frente a lo que se revela en el seno de la apertura, deja que el ente sea lo que es. La libertad se descubre así como lo que deja ser al ente. Verdad y libertad se identifican en cuanto para el hombre ser libre significa abandonarse a la revelación o descubrimiento del ente como tal. Gracias a este desvelamiento, el propio hombre es el ente que es decir, se encuentra a su vez recomprendido en la verdad del ser. Pero la libertad, en este sentido, nada tiene que ver con la iniciativa humana. Es un don, aún más, el don preliminar, del ser al hombre. Es una iniciativa del ser, no una iniciativa del hombre. Sin embargo, el descubrimiento del ser nunca es total ni directo. Que no sea total significa que el ser se esconde al mismo tiempo que se revela, o sea que, mientras ilumina el ente, al mismo tiempo lo desvía y lo hace errar. Los desviamientos del ente constituyen la historia, que se determina por épocas, es decir, por descubrimientos parciales, o parciales ocultamientos del ser. La época del ser pertenece al ser mismo, dice Heidegger, y se concibe a base de la concepción del olvido del ser. De la época del ser deriva la esencia epocal de su destino, en el que vuelve a entrar la auténtica historia universal. En otros términos, la historia no es sino el orden necesario de la revelación del ser, como ya lo había dicho Hegel. Por otro lado, la revelación del ser no es directa, pues ocurre a través de las cosas y las cosas no son, desde este punto de vista, los utilizables de que se hablaba en Ser y Tiempo, sino las unidades en que se manifiestan los cuatro aspectos del ser: la tierra, el cielo, lo divino y lo mortal. Por lo que habitar entre las cosas significa encontrar el anuncio de la divinidad, esto es, del ser. Todos los escritos que Heidegger ha venido publicando en los últimos años y que, en su conjunto, constituyen la segunda fase de su filosofía, en la que no hay rastro de existencialismo, sino en el sentido de la enseñanza negativa que el existencialismo ha proporcionado para la constitución de una ontología, ilustran los conceptos fundamentales de la filosofía desde el punto de vista que ahora se ha delineado. La existencia es, desde este punto de vista, el estar a la luz del ser. El hombre es proyectado desde el ser mismo a la verdad de ser, de tal manera que, existiendo, custodia la verdad del ser y con ello en la luz del ser. El ente aparece como el ente que es. El hombre no es el dueño del ente, sino el pastor del ser. De este modo, el hombre alcanza la pobreza total del pastor, cuya dignidad consiste en el ser llamado por el mismo ser a montar la guardia sobre su verdad. El pensamiento
es siempre pensamiento del ser, en el sentido objetivo y subjetivo de este genitivo, es decir, en el sentido de que es el ser que piensa y que el pensamiento no puede pensar sino en el ser. Por tanto, no conduce a ningún saber como lo hacen las ciencias, no aporta ninguna sabiduría ni impulso alguno a la acción, ni tampoco resuelve enigmas. Pertenece al ser, no al hombre, y en cuanto que el hombre piensa, no puede hacer más que dejar que el ser sea. El abandono es, pues, la única actitud a la que puede conducir el pensamiento. Es la actitud que se debe adoptar frente al propio mundo de la técnica, a cuyos peligros, según Heidegger, ninguna potencia puede poner remedio. Y así dice: nosotros dejamos que los objetos de la técnica estén dentro de nuestro mundo cotidiano, y al mismo tiempo los dejamos fuera, es decir, los dejamos descansar en sí mismos como cosas que no son algo absoluto, sino que se refieren a algo más alto. ¿Podría indicar esta actitud del contemporáneo? Sí, no al mundo de la técnica con una antigua expresión. ¿Podría indicar esta actitud del contemporáneo? Sí y no al mundo de la técnica con una antigua expresión: la conformidad con las cosas. Este plácido abandono a las cosas se convierte luego en el único modo de tener abierto el sentido del ser escondido por el mundo de la técnica, y es una auténtica apertura al misterio. La única manifestación auténtica y directa del ser es, según Heidegger, el lenguaje. Ya en la conferencia sobre Hölderlin y la esencia de la poesía, 1937, que fue el primer documento de la nueva orientación de su filosofía, Heidegger reconocía en el lenguaje, y en particular en el lenguaje poético, la fundación del ser. La poesía es la lengua primitiva que, dando nombre a las cosas, funda el ser. Pero esta fundación no es una creación, sino un regalo. Es un regalo libre, pero no caprichoso, sino obediente a una necesidad superior que los poetas hacen derivar de los dioses, pero que en realidad procede del ser. Estos fundamentos permanecen como fundamento de la especulación sucesiva de Heidegger y de la forma característica adoptada por esa especulación, como búsqueda incansable de nuevos significados de las palabras o de nuevas palabras y etimologías, muchas veces arbitrarias, que deberían descubrir nuevos significados. De esta manera, la filosofía, en opinión de Heidegger, viene a coincidir con la poesía, ya que una y otra no hacen sino descubrir, por medio de palabras, el significado del ser. No obstante, en este descubrimiento, la obra del hombre no interviene. No es el hombre el que habla, sino el lenguaje mismo, y en el lenguaje el ser. El hombre puede hablar solo en cuanto escucha. Su esencia consiste precisamente en escuchar el lenguaje del ser, en obedecer al ser y confiarse a él. Heidegger está convencido de que una nueva época, una nueva manifestación del ser, se está preparando a través de lo que ahora se está agotando y que se caracteriza por la metafísica. Esta nueva manifestación ocurrirá a través del lenguaje y por obra del lenguaje, ya que en la esencia y en el dominio del lenguaje se decide siempre el destino. El destino es el fatum, la palabra del ser. Al hombre no le toca más que esperarla y oírla. Este acento profético de la última filosofía de Heidegger todavía no tiene significado religioso, y aunque a veces Heidegger hable de los dioses o de la divinidad, y por otro lado rechace el calificativo de ateo, el ser del que habla rechaza constantemente las características esenciales de la divinidad. No es ni la causa ni el bien. Más bien, el mundo es la luz del ser. Las cosas del mundo son los dioses junto a los cuales hay que permanecer y esperar. Pero a su vez, el propio mundo, lo mismo que las cosas, depende de la revelación epocal del ser.